Manolo. Bueno, buenos días a todos, a todas, estén en el lugar que estén, pero especialmente desde ese lugar de ser docente, docente de corazón, como nos gusta decir, docente que apelamos a una educación más y mejor, que nos acerque a los niños y las niñas, a las familias, que nos acerque a todos los compañeros, colectivos docentes, para empezar a pensar este año, un año que viene tan cargado de desafíos como lo fue el año pasado, pero que tenemos la posibilidad de aprovechar de la experiencia vivida el año pasado para poder reinventarnos o para seguir en este proceso de reinvención. Aquí estamos, el colectivo de la Invención Técnica, pensándonos y pensando en cómo tenemos que abordar este año y pensamos en esta idea de hacer un conversatorio que significa justamente versar con otros, tratar de intercambiar, de mirarnos y entender por dónde tiene que ir nuestro pensamiento, por dónde debería ir nuestro pensamiento para lograr una mejor propuesta educativa este año, salvando los obstáculos que los sanitarios nos siguen imponiendo. Y por eso la idea de hacer estas instancias de reflexión, no como una palabra irrevocable, no como una palabra que no pueda ser discutida, sino por lo contrario, que sea la palabra puesta sobre la mesa, puesta sobre el tapete, para que nos inste a reflexionar, a debatir, a discutir, a discernir. De eso se trata el acto de educar más y mejor. Se trata de justamente confrontar nuestras ideas, se trata de poner en acción nuestro pensamiento, nuestro sentimiento y confrontarlo con nuestra experiencia y con la experiencia de los otros. Y hemos llamado a este conversatorio, este primer conversatorio, Tiempo y Espacio, Límites y Posibilidades en Acción. Porque yo creo que en ningún momento los docentes dejamos de pensar en esas variables que son el tiempo y el espacio. Siempre lo consideramos a la hora de planificar, a la hora de pensar el hecho educativo. Pero en esta situación de pandemia, en esta situación de emergencia, creo que son variables, o creemos, así lo creemos, que son variables que son impostergables, que prácticamente pueden tener la potestad de limitarnos o de posibilitarnos las acciones. Y por eso que lo ponemos sobre esta mesa para reflexionar y para preguntarnos, ¿cuántas veces hemos pensado en el tiempo como limitante? ¿Cuántas veces hemos pensado en el espacio como limitante? ¿Cuántas veces hemos pensado que el tiempo y el espacio pueden ser trascendidos a través de la creatividad profesional cuando nos ponemos a planificar, cuando nos ponemos a pensar en la propuesta educativa que tiene que ser eminentemente de calidad? Nosotros pensamos que tenemos que pensar fuertemente en esto, tomar conciencia de lo que significa hacer un buen uso del tiempo, hacerlo nuestro, hacer un buen uso del espacio, hacerlo nuestro, reinventarlo, para defender precisamente esto que habla Jacques Rancière de la igualdad, para defender la igualdad que tenemos que promover en todo momento en nuestras escuelas públicas. Escuelas que tienen el gran potencial de encontrar allí, como muchas veces, y en la historia lo hemos leído desde José Pedro Varela, de encontrar aquellos que vienen de lugares tan distintos, de experiencias culturales, sociales, económicas, tan distintas, pero que tienen la posibilidad de encontrarlos en una misma mesa, alrededor de una misma situación, para pensar y para pensarse. Y que en ese encuentro justamente es donde se da el mayor gesto de conciencia democrática, el mayor gesto de encontrarse aprendiendo unos de los otros, no importa cómo construyeron ese saber, cómo construyeron ese conocimiento, pero lo tienen y lo pueden transmitir, si es desde una cultura popular, si es de una cultura académica. Y por eso que celebramos que a lo largo y a lo ancho de este país tengamos un colectivo docente que nos consta comprometido, sensible, como nos gusta decir, sensible y exigente, para poder exigirse primero que nada a sí mismo, para poder después exigir al otro, pero no exigir desde el nivel de cumplir, sino exigirse de decir, todos podemos ir a más.
Y dice Jacques Rancière, la igualdad es fundamental y está ausente, es actual e intempestiva, remitida siempre a la iniciativa de los individuos y los grupos, que contra el curso ordinario de las cosas toman el riesgo de verificarla, de inventar las formas individuales o colectivas de su verificación. Es duro, es hasta crudo saber que la igualdad seguramente está ausente. Sin embargo, existe allí como norte, existe allí como principio, existe allí como derecho para quienes formamos este grupo que obstinadamente buscamos la forma de verificarla, buscamos la forma de concretarla. Y ese es nuestro espíritu, y ese es el espíritu que nos tiene que guiar de forma constante en cada momento, hasta en los gestos mínimos que tomemos en nuestras instituciones y en todo el sistema educativo. Porque como lo establece este filósofo Giorgio Agamben, ser contemporáneo implica vivenciar el tiempo de una manera que nos permita transformarlo. Para empezar esta reflexión o para continuar en esta línea de pensamiento, queríamos invitarlos a mirar 1 minuto 30 segundos nada más de un pequeño ejemplo que viene de lo artístico para poder considerar y allí metafóricamente analizar qué pasa con el tiempo, qué pasa con el espacio en este ejemplo. Ustedes saben que nos caracteriza desde esta intención técnica buscar las metáforas, buscar ejemplos que nos permitan en cierta forma trascendernos para poder encontrar en ese ejemplo las mejores reflexiones. Es mucho más fácil hacerlo desde el lugar que nos posibilita una producción artística, un evento artístico, para poder encontrar allí conceptos, para poder encontrar allí ideas que, amasadas desde el raciocinio y desde lo sensible, nos pueden permitir sacar otras conclusiones e incluso ver, visualizar aspectos naturalizados que porque están siempre allí, los dejamos de ver. Entonces los vamos a invitar a mirar este ejemplo, que es solamente un fragmento que hemos elegido para ustedes, de un grupo, se llama STOM, que es un grupo de profesionales músicos que se caracterizan por tal vez sacar música del lugar que a lo mejor naturalmente no se ve. Es un ejemplo muy breve y más allá de algunas dificultades que la tecnología algunas trampas que la tecnología nos hace y que no nos permite visualizar en plenitud y percibir en plenitud el ritmo que produce este grupo. Pero en realidad, ¿por qué lo traíamos? Porque tenemos que pensar, o podemos pensar en ese ejemplo,
en la utilización de espacios que a lo mejor son espacios habituales, que no fueron creados para hacer música, en objetos que no fueron creados para hacer música. Y sin embargo, cuando la intención de hacer música así lo determina, y cuando la voluntad, ese decir yo quiero hacerlo, y cuando hay un acuerdo colectivo, se pueden generar productos maravillosos, que en este caso son eventos artísticos de excelentísima calidad, pero también lo podemos pensar en la educación. Entonces, trascender el espacio para poder convertir cualquier espacio en un ambiente posible de generar experiencias educativas. Trascender los objetos para poder transformarlo en objetos que a mí me rindan de acuerdo a la intención educativa que tenga. Pero además de que hay un espacio distinto en el que es habitado de otra manera y que es utilizado de otra manera con un objetivo distinto al que fue creado, también está una cuestión de tiempo. Hay un tiempo colectivo establecido para poder generar ese producto musical que después les alentamos a que lo vuelvan a escuchar, tal vez sin la conexión, para que ustedes aprecien rítmicamente lo que se logra. Hay un tiempo compartido, hay un tiempo consensuado, hay un tiempo acordado para que surja ese producto. Hay por supuesto disfrute, hay un aspecto lúdico implícito allí. Es decir, hay muchos elementos en ese ejemplo que si lo traemos a la educación, si lo traemos a nuestra escuela, a nuestra aula, puede redituarnos en generación de mejores experiencias educativas. Y con respecto al espacio, y siguiendo en esta línea de buscar metáforas, queríamos compartirle una imagen que es de una artista colombiana que generaba una instalación para la 8ª Bienal de Estambul 2003, y que si bien aparece en esa imagen un concepto, que a lo mejor literalmente el concepto podría no sumarnos a lo que nosotros queremos reflexionar hoy, sí desde la metáfora y sí desde la asociación lo podríamos contemplar. Por lo tanto, vamos a compartir en este momento esa imagen que se llama Las 1550 sillas, de una obra de Doris Salcedo. Y en esa obra ustedes van a poder apreciar cómo en ese espacio contenido entre dos edificios, un espacio que estaba prácticamente inutilizado, un espacio que estaba ocioso, un espacio que parece que sobraba, ¿sí? Esta artista colombiana, llegado el momento de la Bienal, realiza esa instalación. Son 1550 sillas acumuladas. Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esta topografía, como gusta llamarle a muchos artistas a esta obra, topografía de la guerra? Porque en realidad el concepto que ella quería establecer en ese momento, y que era lo que deseaba que todos quienes lo viéramos pudiéramos pensar, es decir, aludir a situaciones de guerra, a situaciones de discriminación, a situaciones en las que algunos estaban siendo dejados de lado, no cuidados por otros, y en realidad aludía a los refugiados de la guerra. ¿Dónde quedan los refugiados de la guerra? ¿Qué lugar se le da a los refugiados de la guerra? Esas y tantas otras expresiones, y tantas otras manifestaciones, y tantas otras reflexiones que podría dar este concepto de decir, hay un espacio que se está siendo utilizado para recordar en ese espacio, que hay situaciones de guerra, que hay situaciones de conflicto, y que hay gente que está dejada de lado, o que hay gente que está siendo en cierta forma radiada hacia un lugar no visible, haciéndolo no visible. ¿Y qué tiene que ver con esta reflexión que nosotros queremos hacer? Justamente, tal vez la realidad cruda que nos muestra esta instalación, tal vez nos pueda ayudar a reinventarnos y a pensar cuánto nosotros hacemos visible a todos y cada uno, cuánto optimizamos de los espacios para allí hacer visible la potencialidad que tiene ese espacio o ese tiempo,
cuánto defendemos la singularidad, cuánto defendemos criteriosamente lo que cada uno de nuestros niños y nuestras familias necesitan. Es un concepto que lo que busca justamente es la reflexión de lo que nosotros podemos llegar a lograr y a concretar en nuestras escuelas. Y indudablemente la experiencia vivida, como decíamos al principio del año 2020, en el que tuvimos tantas fases diferentes, fases desde lo netamente virtual, fases de lo presencial, fases de lo semipresencial, subidas y bajadas, aperturas de escuelas, cierres de escuela, en el que el tiempo y el espacio han sido transversales y han sido tan intensos para nosotros. Y cuando hablamos de tiempo, decimos, ¿cómo nos fue con el tiempo el año pasado? ¿Cuánto lo aprovechamos? ¿Cuánto pudimos aprovecharlo? ¿Sí? ¿Cuánto lo aprovechó cada niño? ¿Cuánto lo aprovechó cada familia? Y por eso es que nos parece que esta variable tiempo es tan fundamental para considerarla. Tiempos de cada uno, tiempos de las instituciones, tiempos de los procesos de enseñanza, tiempos de los procesos de aprendizaje, tiempos colectivos, tiempos individuales. El tiempo cronológico que pasa, ese cronos que los griegos nos dicen, el cronos que nos está determinando cronológicamente cuántos minutos nos van pasando, pero cómo poder vivir el tiempo, y ahí volvemos al filósofo Agamben, cómo lo podemos vivir es cuestión de nosotros para transformarlos en tiempo intenso, tiempo de oportunidad, y de decir, el tiempo que el niño esté en la escuela tiene que ser sumamente productivo, tiene que ser placentero, tiene que ser dichoso. Los dos ejemplos que mostrábamos artísticos, uno nos muestra desde un lugar del dolor, el otro nos muestra desde el lugar del placer, del juego y la coordinación. Ambos complementariamente pueden ayudarnos metafóricamente a pensar en el acto de educar como esa instancia, esa instancia imprescindible de vivir, esa instancia para aprovechar al máximo, porque ese momento que tenemos a los niños delante nuestro es único e irrepetible. Y porque en nosotros, en nuestra capacidad profesional y en nuestra sensibilidad, está la posibilidad de hacerlo intenso y de, por sobre todas las cosas, dar voz escuchando a lo que le sucede, a lo que nos demanda cada uno de nuestros niños y niñas. Por eso es que pensamos y seguimos construyendo ideas en cuanto a cómo tienen que ser esos espacios, cómo tenemos que prepararnos ahora los colectivos docentes para recibir a esos otros que tanto demandan y tanto necesitan de nosotros. Pero también cómo tenemos que cuidarnos entre nosotros, cómo tenemos que habilitar la escucha entre los colectivos para saber, para formar realmente grupo, para formar realmente equipo. Por eso nos gustaba pensar en algunos conceptos, ¿sí? Como el de la hospitalidad, como el de la habitabilidad, para seguir reflexionando en este sentido. Selva, buenos días, compañero. Yo pensaba mientras tú hablabas del recibimiento y del espacio, y me remitía al concepto de hospitalidad tan trabajado por Escliar y por La Rosa, y pensaba también en la diversidad de oyentes que tenemos en este espacio, que si bien somos todos docentes, ocupamos distintos roles en las instituciones, y me ponía en el lugar del que es director y cómo piensa el recibimiento el director, del que es inspector, del que tiene un cargo de profesor de educación física, del que tiene un cargo de maestro, que tiene un cargo de secretario, el subdirector, el profesor de arte, los distintos docentes que circulan por las aulas y por las instituciones educativas, y que son todos parte de este momento en el que estamos pensando el retorno a las escuelas. Porque nosotros tenemos una tendencia a pensar siempre en cómo vamos a recibir a los niños, y está bien, porque son la centralidad está en el alumno, pero si no nos recibimos bien entre nosotros, va a ser muy difícil que podamos recibir con la alegría que se merecen los niños, ¿verdad? Entonces, allí cobra vital importancia la figura del director,
como líder, como dinamizador, como líder pedagógico en aquella instalación de la escuela. ¿Se acuerdan de ahora cuando Selva decía el año pasado tuvimos varias fases? Yo recuerdo que lo primero que hicimos nosotros cuando nos tocó salir en forma digital a la distancia a las escuelas fue decir aquella frase de consolidar la escuela virtual, ¿se acuerdan? Que decíamos, vamos a consolidar la escuela virtual, ¿cómo lo vamos a hacer? Y todos pusimos mucho esfuerzo de nuestra parte, cada uno de ustedes que está por allí, todos nosotros, y se consolidaron las escuelas virtuales. Bueno, ahora tenemos que consolidar esta escuela que va a abrir sus puertas a los niños, primero a nosotros, consolidarnos como equipo, recibirnos entre nosotros, instalarnos como equipo y pensar que tenemos que prepararnos y tenemos que preparar esa institución, ese espacio y pensar ese tiempo para recibir a los chiquitines. Pensando en esta conversación, todos nosotros, por supuesto que nos preparamos, estudiamos y leemos, porque siempre les queremos decir cosas que tengan peso y que les sirvan a ustedes para pensar la escuela más allá de la que lo vienen pensando a la interna. Yo opté por trabajar con un libro que se llama Escuelas que valgan la pena, y su autor es Pepe Menéndez. Es un libro al que llegué el año pasado visitando una inspección, y que por eso, como verán, no es un original, pero aquí lo tengo, y es un libro que he sabido difundir por en algunas visitas que hice. Este catalán, que es Pepe Menéndez, habla de la escuela y del momento que nos toca a nosotros como docentes vivir la escuela. Y dice por acá que nos ha tocado esta etapa maravillosa y confusa, donde todo se está reescribiendo en educación. Es tremendo lo que nos dice, pero a él le encanta, porque él dice que él es un inspirador del cambio educativo. Y la persona que quiere inspirar un cambio educativo se apasiona con este momento loco que él mismo dice que nos toca vivir a todos, ¿verdad? En el que todo se reescribe. Porque otros años nosotros no hemos pensado en este recibimiento de los niños tan particular como pensamos este año. ¿Por qué? Porque estamos instalados en un contexto muy particular. Estamos instalados en un contexto donde les decimos que nos vamos a recibir sin abrazarnos, donde les decimos que vamos a recibir a los niños tratando de que no se cuelguen del cuello como habitualmente lo hacen, porque los papás están mirando atentos de cómo estamos nosotros también, si tenemos el tapabocas, si no tenemos el tapabocas. Entonces, todo hace que sea distinto. La escuela se reescribe, y la escuela uruguaya y los docentes uruguayos tomamos decisiones en ese marco de reescribirnos. Sin duda, en esas decisiones no vamos a dejar de lado la actitud hospitalaria de la que nos habla Esclía, de la que nos habla La Rosa, y que ya se tomó en el comunicado de educación artística, que es muy interesante todo lo que allí decidieron escribir los compañeros inspectores de educación artística. Esa disponibilidad del docente, ese prepararse para recibir al niño, ese pensar en el primer día de clase, ese preparar el espacio, ¿qué voy a tener en el aula? ¿Qué aula voy a tener? ¿Qué aula voy a tener? ¿Verdad? Todas cuestiones que ustedes van a conversar estos días que van a estar allí trabajando juntos. ¿Qué aulas, qué espacios les voy a dar a los niños y qué espacios voy a preparar para ellos? Yo creo que se trata de encontrar otras formas de demostrar esa hospitalidad que tú bien mencionas y que qué importante es en la edad de la población que nosotros trabajamos, de los niños. Entonces creo que se trata de eso, de encontrar otras estrategias, otras formas para esa hospitalidad que modifiquen ese abrazo, ese beso, esa fraternidad con la cual estábamos acostumbrados los maestros de antes a recibir a nuestros niños el primer día. Sí, porque tal vez desde la bibliografía, aún, salvo algunas muy actuales, no se contempla esta situación, ¿verdad? Porque cuando pensamos en la disponibilidad del maestro, pensamos en la disponibilidad desde lo físico, desde lo mental. Ahora estamos pensando, como decía Ivonne, en esa disponibilidad de otra manera. Vieron que escuchamos decir por allí que sonreímos con los ojos, porque bueno, yo en este momento estoy sin tapabocas, pero estamos con un tapabocas cuando recibimos a niños, que sonreímos con los ojos. Son otras formas de ver y de demostrar la afectividad, porque también nos queda claro a todos que sin un vínculo
afectivo, sin un cuidado del otro, sin un decir te estoy recibiendo con lo que tú eres, como vienes hoy a la escuela, no vamos a tener éxito ni pensando la mejor y más excelente propuesta de aprendizaje, ¿verdad? Porque eso, la base de todo está allí, y esa es la primera decisión que vamos a tomar, seguramente. ¿Qué ponemos por delante? ¿Ponemos por delante lo académico o ponemos por delante lo vincular y relacional? ¿Verdad? Es una linda e interesante conversación para dar a la interna de las escuelas. Sabemos, compañeros, y por eso me gusta que cada uno, y me gusta cuando hablamos nosotros, pensar que estamos hablando a compañeros que tienen distintas funciones en las escuelas, que es muy distinto que un maestro se piense a sí mismo. Yo, ¿cuál es mi postura? ¿Priorizo lo académico, priorizo lo relacional? A que lo piense el director, ¿verdad? Porque el director va a tener que pensar en su postura y va a tener que pensar en ayudar a los otros compañeros también a ver qué posicionamiento toman. Todos somos distintos, por suerte, y sabemos que hay compañeros y compañeras cuya disponibilidad profesional pasa más por el lado académico, por supuesto, sin duda. Somos muy buenos los maestros desde lo académico, para eso nos formamos. Y sabemos que hay otros compañeros que su disponibilidad pasa más por lo afectivo, que tienen aquella apertura, aquel recibimiento, y que nos tomamos el tiempo. Esta es una cuestión importantísima. Cuando nosotros planificamos nuestras jornadas, planificamos generalmente desde lo que vamos a enseñar, desde lo académico. Pero ¿y dónde está el tiempo? El tiempo de escuchar. Los niños van a venir con cosas para preguntar. El tiempo del relato. Los niños van a venir con cosas para narrar. El tiempo del cuestionar. Los niños van a venir con cosas a cuestionar. Todas esas cuestiones. En esa línea yo creo que es clave habilitar la voz del niño desde el principio. Y esto del encuentro inicial, digamos, creo que no se circunscribe a un día, sino que deberíamos verlo como un proceso donde se dé la posibilidad de que los niños también sean parte de la construcción de esas formas nuevas de encontrarse y de habitar la escuela, ¿verdad? Y quizás de retroalimentarse con las familias, que si pensamos en los 2020, todos escuchamos que cambió la lógica de relacionamiento, la forma de comunicación, que creo que no podemos perder ese acumulado del trabajo con la familia. Quizás en todo este proceso es un lugar interesante para reactivarlo. En primer lugar, desde lo vincular, por supuesto, nosotros tenemos siempre ahí a flor de piel el tema de lo académico, nos pesan el currículo y otro montón de factores que hacen también a la esencia de la escuela, pero en ese primer paso creo que ir al encuentro también de la familia en esas formas de habitar la escuela, deberíamos preguntarnos si se inscribe a ese espacio físico o con el camino recorrido, es mucho más amplio que eso. Los niños creo que tienen muchas ideas para aportar también, si nosotros como maestros en un colectivo lo habilitamos, ¿verdad? Sí, me permiten. Ahora, escuchando a los compañeros también, venía a mi memoria algunas de las conferencias y de los distintos materiales a los que tuvimos acceso durante la pandemia, y venían a mí las palabras de Tonucci, respecto a darles a los niños también, hacerlos parte y darles a los niños el problema que ellos seguramente se van a hacer cargo y lo van a resolver. Me acuerdo que en una de las conferencias, fui parte de la escucha, había muchas preguntas de parte nuestra de los docentes, y él con mucha tranquilidad respondió: pregúntenle a los niños. Entonces esto también, hoy te escuchaba, Graciela, de los abrazos, de ese encuentro desde lo físico. Creo que también hay otra posibilidad, que es a través de la palabra, habilitando más la palabra. Y como decía José, esa palabra que tenga más tiempo dentro de ese del tiempo pedagógico, que tenga más tiempo en cada una de las jornadas para hablar, y también habilitar la escucha, habilitar esa escucha. Entonces tal vez podemos poner sobre la jornada, o poner aquí sobre la mesa, pensar el lugar que le damos a la circulación. Capaz no saben que con este fragmento del libro que les nombraba, de Escuelas que valgan la pena, resume un poquito el autor lo que estamos queriendo transmitir. Dice: crear las condiciones relacionales en un contexto educativo es previo a la propia propuesta de aprendizaje.
es establecer las maneras en que nos vamos a entender y a compartir la experiencia de vivir juntos este proceso de enseñanza. Un educador y una educadora está creando de forma permanente climas de aprendizaje y relacionales, ya sea de manera explícita o implícita, ¿verdad? Eso yo creo que resume bien lo que nosotros les queremos decir. Y pone acá en el centro al educador, porque el educador es el que dirige, es el que pauta, el que pone los tiempos, y es el que habilita, el maestro que habilita la pregunta, que habilita la escucha, ya sea la escucha del maestro al niño o de niños entre niños también. Pensemos en la cantidad de niños que vamos a recibir en las aulas que estuvieron solos, viviendo cuarentenas, viviendo momentos de enfermedad de los familiares, sin contacto con otros niños. Algunos tuvieron la suerte de estar en placitas, de estar en playa, otros no. Entonces, van a llegar con ganas de conversar, como vamos a llegar nosotros, como llegamos los maestros con ganas de conversar, ¿verdad? Y todo ese espacio, todo ese tiempo hay que habilitarlo, y es previo a la propuesta. Y yo, que soy partidaria, defensora, y que me he leído toda mi vida sobre la propuesta de enseñanza, me encuentro con que tengo que darle paso en este momento y darle todo el valor que tiene al vínculo y al relacionamiento afectivo. Creo que eso es muy importante. Y pensar, como decía Selva, el espacio, el tiempo, y pensar la jornada en contexto de pandemia, le pone un plus, porque tenemos que pensar el espacio con distanciamiento, tenemos que pensar el tiempo con idas al baño controladas y a lavarse las manos, tenemos que pensar la jornada con el tiempo para lavarse las manos, para el alcohol en gel, para todos los cuidados que tenemos que pensar. Se agrega a nuestra planificación de maestros de aula un componente más, que es el componente cuidados, ¿verdad? Que siempre lo tuvimos, pero que ahora lo tenemos en forma muy estricta y que lo tenemos que cumplir a rajatabla por el bien de la salud de todos nosotros. Tenemos la entrada, tenemos la salida, tenemos el recreo, tenemos las meriendas, todos los espacios, y para eso tenemos que pensar cómo disponer el mobiliario, cómo disponer las carteleras, cómo disponer todo lo que tenemos instalado. Yo pensaba, me ponía en el lugar de una maestra que quisiera usar un microscopio, por ejemplo, y pensaba, casi que no se puede, porque yo las veía a ustedes, a los maestros, los veía cuando pasaba un niño y le daban el marcador, y el niño usaba el marcador y le pasaban un pañito con alcohol en gel. Todas esas cuestiones que hay que estar muy atentos para mantener esa conducta durante todos los días, una jornada, la otra jornada, la otra jornada, ¿verdad? ¿Cómo hacer para usar las lupas, para compartir las lupas, para usar un microscopio? Es muy difícil y requiere un pienso que siempre lo requirió la planificación. Pero la planificación requirió siempre un tiempo desde el estudiar el contenido, pensar el recurso, pensar la estrategia, y no tanto de decir, bueno, y en esa dinámica, ¿dónde va a estar el cuidado? ¿De qué cosas me tienen que mantener alerta? ¿Verdad? Todo esto también nosotros también lo tenemos que pensar y lo tenemos que llevar a la escuela, y pensar en ese espacio disponible para el niño en el marco de la mayor cantidad de cuidados posible. Y por último, porque mis compañeros tienen muchas cosas para decir, ¿cómo nos imaginamos nosotros un 1 de marzo con los niños? Bueno, nos imaginamos como lo vimos cuando se fueron abriendo las escuelas, como los vimos a ustedes cuando abrimos las escuelas rurales, cuando abrimos las escuelas comunes, cuando abrimos las escuelas de tiempo completo. ¿Cómo los vimos a ustedes? Los vimos preparando la escuela, llenándola de color, llenándola de música, llenándola de propuestas. No los vimos, y rescato eso, no los vimos llevando al niño directamente al aula, instalándolo en su sillita y mostrándole algo en la pizarra. No, eso no fue lo que vimos. O sea que ustedes ya tomaron decisiones y ya incursionaron y tienen una experiencia en eso de recibir a los niños en este contexto. Bueno, ahora se trata de retomar eso que hicimos y seguramente mejorarlo. El tiempo fue más largo, algunos niños, como yo les digo, la pasaron bárbaro, otros la pasaron también. Entonces, eso, más allá del recibimiento a nivel institución, está el recibimiento a nivel aula. Hay cosas que pasan en lo público de la escuela y hay cosas que pasan en lo privado del aula. Y eso cada maestro lo sabe. ¿Por qué? Porque previamente, y de eso también vamos a hablar hoy, el maestro se va a tomar su tiempo para saber a qué niños va a tener sentados allá adelante. Bien, yo dejo por aquí. En realidad, Graciela, que este año capaz que tiene
mucho más desafíos que el año anterior, porque casi naturalmente surgió esa vuelta a la clase, prepararnos, no hicimos ninguna circular ni nadie dio cátedra de nada, en realidad surgió del propio buen criterio que tienen nuestros maestros y de ese amor que tienen hacia nuestros niños y de cómo enfrentamos la pandemia. Ahora este año se nos suman otras cosas, y entonces pienso que tú dices una pequeña introducción, y también los vimos en todos los recorridos que nosotros realizamos y la conversación con los directores, con los inspectores departamentales, estamos tranquilos y seguros. Y esto me parece muy importante rescatarlo. Sabían lo que estaban haciendo, o sea, había todo este pienso detrás, pero los vimos transmitir tranquilidad a la familia. Creo que eso fue también configurando la confianza en las familias y en ese ir implementando de parte de la familia la decisión en cuanto a la sensibilidad. Y yo creo que la seguridad se fue construyendo dentro de los propios colectivos, ¿no? Uno cuando recorría las primeras escuelas rurales encontraba maestros temerosos, encontraba también familias temerosas. No quería pincharle el globo a Rosana, Bueno, yo las encontré seguro. pero encontramos algunos compañeros. encontraba porque todos tenemos miedo. Y está bueno Sí, decirlo. pero resuelto. O sea, sin estrategias no. ¿no? Creo que se fue construyendo, por eso decía, como que sin ningún psicólogo al lado, y a veces sí apoyado por los técnicos de escuelas frutales y demás, pero cada uno fue gestionando esos miedos, esas emociones, administrándolo de alguna forma, y se construyó en el colectivo esa tranquilidad que pudieron transmitir. Eso era lo que yo quería decir, no transmitiendo incertidumbre a la familia, desde ese lugar, ¿no? De que, por supuesto, que fueron resolviendo en los distintos colectivos todos esos miedos que cada uno de nosotros tuvimos y que cada uno nos atravesó, pero no transmitiéndolo, ¿no? Sino con la conciencia de generar justamente confianza. Hacia eso iba yo. Yo creo que fue un proceso que todos tuvimos que hacer. Nosotros mismos estamos pendientes hoy de que si mis familiares soparon, que si no, si nos tocó viajar en el ómnibus que nos soparon, estamos temerosos también por la gente que nos rodea. Pero bueno, poco a poco fuimos encontrando estrategias para estar nosotros más tranquilos, asumir nuestra responsabilidad como docentes y también transmitir esa tranquilidad. Yo creo que lo emocional y lo vincular, si no era propiamente lo que quería hablar hoy, pero lo emocional y lo vincular tiene que estar pendiente. Así Rosín decía, es primero pensar la propuesta o pensar en los vínculos. Yo creo que van tremendamente de la mano, que es imposible separar las cosas. Sí. Pero creo que a su vez no es solo un reeditar el comienzo del año pasado, porque como hay un camino recorrido, y creo que tenemos que tomarlo como cimiento, pero para liberar un poco de espacio en el pienso a nivel de la escuela para pensar en la propuesta pedagógica, la planificación, en los contenidos, en cómo armamos ese entramado acorde a estos desafíos que tenemos. Yo creo que tenemos que tener claro también que no es como recomenzar con el mismo libreto del año anterior, porque hay un camino recorrido, quizás persisten inseguridades y, bueno, temores tanto del docente, de las familias, pero hemos encontrado formas de ponerlo sobre la mesa, de ponerlo en discusión, de gestionarlo, y deberíamos liberar un poco de tiempo, sobre todo en estos días iniciales, para pensar la propuesta en la línea que hacía Graciela. Es decir, no quiere decir que tengamos que diferir el pienso de la propuesta pedagógica, sino al revés, ponerlo en la mesa con una complejidad aún mayor que como lo hacíamos en años anteriores, A ¿verdad? eso iba, cuando decían que este año para mí tiene mayores desafíos, iba a eso. Ahora empezamos desde otro lugar, ya hay una experiencia construida que tenemos que hacer valer. Una cosa, cuando nosotros nos ponemos a pensar en la propuesta, que indudablemente es la esencia de la escuela, que tenemos que enseñarles a los niños y queremos que los niños aprendan, pensamos en algunas decisiones que se tomaron el año anterior. Yo pensaba en una hoy, que fue lo que nosotros por allí tratamos de inspirar, como dice Menéndez, que fue que los maestros promovieran con su grupo, ¿verdad? Y pensaba desde ese lugar, bueno, ¿qué decisiones toma un maestro? ¿Qué fortalezas tiene su pienso cuando ya viene con los niños que tenía el año anterior? Ya los conoce, ya sabe hasta dónde aprendieron, ya sabe lo que tiene que retomar.
Y sin duda, aquello de la propuesta situada en función del escenario que tengo, ¿verdad?, cobra especial vigor en este momento. Esos niños ya conocen a ese maestro, ya conocen, el maestro los conoce a ellos, conoce a su familia, y todo va a transcurrir por unos carriles distintos. Veremos después, son tiempos distintos también, todos cambiamos, pero así ya hay un terreno ganado, diría yo, en el pienso de la Sin duda, pero pensando en esto que acabamos de decir también de la igualdad, nosotros no son la mayoría los grupos que tuvieron la suerte de pasar con su maestro, pero tenemos otra gran riqueza, que son las memorias de aula, las memorias didácticas que quedaron escritas el año pasado, en diciembre, la descripción fundada que tiene cada niño en su carnet, no es un simple juicio, es una descripción pensada, fundada, en base a todo el proceso que hizo ese maestro con ese grupo. Yo creo que en estos tiempos, y parte de esta planificación de estos días, tiene que ser, yo creo que lo creemos nosotros, lo hemos hablado entre todos en realidad, es el sentarse a pensar, a mirar esa memoria, a analizar esa descripción fundada, para poder situar la enseñanza, independientemente que sea el mismo maestro o no. Pero hay un colectivo allí que estuvo siendo parte, que discutió, que tomaron ciertas resoluciones, decisiones didácticas el año pasado, pedagógicas, y que este año tienen que ser el punto de partida. Quiero ser enfática en esto, en algo que dice muy bien Perrenú en el libro Pedagogía Diferenciada, que me encanta, en las intenciones a la acción, que es un libro del año 2007, tiene sus años, pero que habla claramente de esto, que cuando nosotros ignoramos el proceso que ha hecho el niño, ignoramos las diferencias que tenemos entre nuestros alumnos, ignoramos cierta forma las barreras de aprendizaje de ese alumno, en realidad le estamos faltando el respeto. Primero, al niño como sujeto, como persona. Segundo, a nuestra profesión. Y tercero, estamos cayendo en una desigualdad. La igualdad no pasa por estar en el mismo aula, usando el mismo uniforme, pasa porque le demos las oportunidades de aprendizaje. Y él dice muy bien que diferenciar la enseñanza se trata de poner al alumno lo más frecuentemente posible, para parafrasearlo, pero eso es lo que dice, en situaciones de aprendizaje realmente significativas. Y tiene que ver con esto que decían José y Graciela hace un momento. O sea, el pensar desde dónde voy a partir y el planificar. Y yo creo que el vínculo acá tiene que ser importante para que esa situación de aprendizaje sea realmente significativa. Tiene que ver no solamente con partir de dónde sale el alumno y pensar en una secuencia, sino en hablar con mi otro compañero, en pensar juntos actividades, en romper grupos tal vez, en buscar estrategias. No quiero dar una para que tú digas tenemos que romper grupos. No sé si es esa la estrategia para este grupo, para esta cantidad de niños, pero sí es sentir que el niño puede expresarse, como decía bien Rosana, el darle esa parte al niño, el sentir que el alumno se puede expresar, que él puede resolver situaciones, que juntos podemos pensar también en su proceso, en que el niño sea parte de su propio proceso de aprendizaje. Y pensar en el colectivo. Tomémonos algunos de estos días para pensar en colectivo la propuesta de enseñanza. Escuchando a Ivonne, me remitía a la experiencia de las escuelas de verano este año. Muchos docentes de las escuelas de verano optaron directamente por trabajar en duplas. Ya desde el primer día se posicionaron y dijeron, bueno, vamos a formar equipos, pero vamos a potenciar especialmente la dupla para trabajar con los niños. Y eso permitió generar una interacción entre docentes, tal vez de distintas especificidades, un profesor de educación física con un profesor de arte con un maestro con un profesor de educación física, maestro de apoyo, todos los distintos roles que circulan por la escuela. Y se crea una nueva didáctica, diría yo, porque es una didáctica, en este momento que hablamos tanto de lo híbrido, de lo mixto, también donde cada uno tiene muy clarita su teoría de enseñanza desde el lugar, porque ha estudiado, porque le interesó perfeccionarse en eso, y se aporta, y surge algo nuevo, porque no se suma uno a otro, no es lo tuyo por un lado, lo mío por el otro, es una nueva didáctica que se pone al servicio del niño, y eso es muy interesante. Eso es enriquecedor para el niño, enriquecedor para el docente, y también es un encuentro, un apoyo que tenemos entre compañeros, que cuando nos podemos encontrar con otro
e instalamos una dupla que funciona muy bien, porque nos apoyamos y nos ayudamos, porque pensemos también en aquello que es el niño que nos interpela, como dice Escribia, porque no todos son cuestiones de color de rosa en las aulas. A veces tenemos esos niños que nos interpelan porque están posicionados en otros lugares, les están pasando otras cosas, no se entienden con nuestra propuesta de enseñanza, tienen dificultades con sus compañeros. Entonces, la dupla oxigena a cada uno de los docentes y les permite ir encontrando la forma de vincularse con ese niño que, como decía Ivonne, tiene el mismo derecho que todos, porque tenga distintas condiciones, no quiere decir que tenga otro derecho, ¿verdad? Y eso nos permite a los maestros posicionarnos de una manera con mayor seguridad. Siempre sé que tengo respaldo de un compañero, como nos pasa a nosotros acá. Creo que ahí el director y el inspector pueden habilitar y alentar ese trabajo en dupla, pero me gustaría invitar a todos los docentes a que ejerzan la capacidad de tomar iniciativa, ¿verdad? Y ser propositivos en ese sentido, porque no solo tienen que venir desde la dirección de pronto, sino que creo que lo genuino sería que el docente sienta la necesidad de ir al encuentro de otros y hacer propuestas. Por supuesto, no propuestas aisladas dentro de la escuela, sino que tengan como un entramado en el colectivo, pero ejercer la iniciativa de esas formas de encontrarse con fundamentos pedagógicos, ¿verdad? En base a la experiencia, quizás en esa escuela o en otro centro, o en la escuela de verano, ¿verdad? Cada uno tiene un acervo de experiencias que a veces cuesta bastante que el director, cuando el colectivo se moviliza mucho, tenga pleno conocimiento de las potencialidades. Creo que ahí también es clave que nosotros como docentes invitemos al otro colega, ¿verdad? Y profundicemos esa construcción que es costosa, porque venimos de mucha historia de una escuela el maestro solo en el aula. Sí, es decir, sí. no ir al encuentro así desprevenido de hay un ese antecedente que es aquellos que supimos ser maestros de clase doble. Claro. O multigrado. Pero a Pero ver, no solamente de una escuela de docente único, sino de una única forma para todo el ciclo o para toda la clase. Y quiero insistir en esto, tomémonos tiempo para analizar las memorias, analizar las instituciones fundadas, analizar el proceso del niño que fue a la escuela de verano, porque no tiene por qué ser una única forma, ni tengo por qué obtener un único producto como la maravillosa obra que vimos hoy al inicio. Quienes somos ineptos para usar la pelotita, no podemos creer que se crean cosas tan maravillosas, pero a veces no logramos ese producto. Y logramos muchos productos o muchas partes individuales, pero que son tan maravillosas como una única obra final. Porque para el niño es maravilloso cuando logró superar esa barrera. Entonces, yo estoy convencida de esto, de que no podemos dar una única receta, porque tiene que ser cada situación pensada. Estoy bien de acuerdo con lo que decías, lo que decían ambos compañeros, ¿no? Pero en este punto, José, de que tiene que surgir de los propios docentes esa necesidad y ese querer, pero que no sea una única forma que se adopte, bueno, el primer ciclo va a trabajar así, el segundo ciclo va a trabajar así, sino que lo contextualicemos. Cuando digo contextualicemos, no me refiero al contexto del barrio, sino al niño, al aula, a eso que de donde el niño está parado hoy. Tenemos esta gran ventaja, no vamos a ocupar un mes haciendo una evaluación diagnóstica, porque ya tenemos mucho material legado de nuestros compañeros en diciembre. No, lo que quería retomar, otra vez poner sobre la mesa, ¿no? Era lo de la circulación de la palabra, que en su momento lo decíamos en relación a los alumnos, ¿verdad? Al vínculo entre los alumnos y la familia. Me parece que aquí también tenemos una oportunidad bien significativa, que son estos días de encuentros, estos días previos, para que también entre los colectivos, porque sucede lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Sí tenemos docentes que van a pasar por su grupo, sí tenemos docentes nuevos que van a llegar a la institución, que incluso hasta de otros lugares, de otros departamentos, que tienen que ubicarse, que situarse en ese contexto. Entonces, aprovechar o optimizar estos tiempos, estos días que tenemos de encuentro, para hacer circular la palabra entre cada uno de los docentes, entre cada uno de los integrantes del grupo, desde esas vivencias
en esa escuela y también, como decía ahora Graciela, desde la catedral. Yo creo que también tenemos la oportunidad de hacer circular la palabra con el colectivo, que sea algo que nos sucedió cuando ese 13 de marzo cada uno desde su domicilio se entera de lo que estaba sucediendo. Creo que la pregunta que todos nos hacíamos, bueno, ¿cómo me encuentro con el otro? De que salimos a todos los dispositivos, pero ahora los tenemos los colectivos, entonces hacer circular allí la palabra, la escucha, para no como acuerdos prácticos o cerrados de decir, bueno, se va a trabajar el primer ciclo, el segundo ciclo, sino desde el escuchar y desde conformar esa nueva trama. Sí. Hay dos cosas importantes y ya no quiero hablar mucho. Graciela decía hoy, porque yo he hecho mucho énfasis en el niño porque me preocupa y ocupa esto, ¿no? De poder diferenciar la enseñanza en función del niño. Pero Graciela hoy me decía y todos los maestros son diferentes. Y esto también es cierto. Entonces, en esto de que decía José, de que los maestros pudieran tener iniciativa, también esa cuota de comprensión y de apoyo a ese docente que tiene que pensar que tal vez ahora en un modelo también mucho más híbrido que el año pasado, decía Casani en una entrevista el otro día que escuché, los maestros van a tener que ser muy habilidosos para pensar propuestas significativas de aprendizaje, pero además atractivas, porque no es lo mismo tenerlo al niño en el salón que tenerlo en una computadora o tenerlo en un momento de yo pensaba, y los maestros, porque no somos nativos digitales, ya no, residentes, les dicen ahora digitales a nuestra generación, que fuimos aprendiendo un poco a los golpes y otro poco con la experiencia, ¿cuántos de estos maestros tenemos que son residentes digitales, que están tratando de asumir todas las situaciones de la pandemia, más la tecnología, más el diferenciar la enseñanza y todavía en un modelo híbrido? Por eso hablaba hoy de que es un año de muchos desafíos. Pero con tranquilidad, yo creo que lo peor que puede ser es la improvisación y tomar decisiones apresuradas. Tenemos estos días para pensar, para ponernos de acuerdo y para seguir trabajando en el día a día. Va por ahí este conversatorio. Estamos recibiendo varios comentarios de maestros de diferentes escuelas y de diferentes lugares, y todos los comentarios, indudablemente, que son muy pertinentes, rescatando la importancia de lo emocional, pero en relación y como andamio a lo curricular. Por ese lado, nos interesa mucho destacar esto, porque indudablemente que se habla mucho de lo socioemocional y está muy bien, pero yo me pregunto ¿cuándo estuvo por fuera del acto del parto? Nada más. Tal vez ahora, como decimos, el tiempo y el espacio hoy son apremiantes, seguramente lo vincular y el estado emotivo de cada uno también es apremiante, porque indudablemente que vivir una pandemia no es lo mismo que no vivirla, totalmente. Pero está muy claro y está muy bien los aportes que hacen los compañeros maestros en que lo vincular y la formación en lo emocional tiene que ir de la mano para mejorar ese currículo. Y por otro lado, algunos maestros nos expresan dificultades que tienen. E incluso recibimos algún comentario que dice que lo que estamos hablando tal vez no sea reflejo de la realidad. Tal vez no, porque nosotros estamos mirando todo el país y a lo mejor cada realidad circunstancial es muy particular. Y tal vez no todo lo que nosotros podamos conversar acá pueda ser en cierta forma hecho carne en territorio, seguramente que no. Por eso lo importante es de pensar en ese estar disponible, pero disponible a mirar qué es lo que tenemos, cómo estamos, con quién estamos, y en virtud de eso crear. Yo creo que si se habla de duplas pedagógicas, se podrán hacer duplas pedagógicas en aquellos lugares y en aquellos contextos en los que hay docentes para conformar la dupla pedagógica, en que la matrícula de los estudiantes así lo permitan, ¿sí? en la que realmente las condiciones estén dadas. Es decir, las ideas que nosotros podamos conversar acá no son ideas únicas
ni indiscutibles, al contrario, lo importante es poner ideas, y sobre las ideas ustedes mismos, maestros, maestras, profesores de educación artística, de segundas lenguas, de educación física, maestros dinamizadores, maestros comunitarios, tantos roles maravillosos que tenemos en nuestro sistema, ustedes verán qué es lo más viable, qué es lo que no es viable, pero porque están, podemos decir esto sí, esto no, es más, muchas de las ideas que nosotros propongamos acá serán trascendidas, mejoradas, enriquecidas y tal vez otras anuladas porque no son viables. Lo importante es, como ustedes están expresando aquí en el chat, trabajar en la comunidad educativa, aprender a vivenciar, aprender, ser conscientes de las posibilidades que tiene el estar juntos y poder analizar la situación. Por sobre todas las cosas, nosotros lo que le queremos transmitir en este conversatorio son estas cuestiones que venimos pensando y que si las venimos pensando es porque la realidad en algún momento nos la ha mostrado, ¿sí? Y porque hay colectivos que lo han podido hacer. Que todos pueden hacer lo mismo bajo ningún concepto. Que todos pueden darle la misma forma a esta igualdad bajo ningún concepto. Porque justamente de lo que se trata esta situación de educar es de reconocer que somos singulares. Todos, los niños y los maestros, y los colectivos. Y los contextos. Y los contextos. Porque no nos vemos todos este libro que yo estuve leyendo ahora y que les ofrezco que si quieren acercarse, escuelas que valgan la pena, tiene 2 capítulos que refieren a cómo podemos crear condiciones de aprendizaje para el aprendizaje en entornos vulnerables, a cómo podemos ser creativos en entornos vulnerables, porque a veces tenemos la tendencia a pensar que según el entorno la enseñanza se torna más difícil. Seguramente se torne más difícil porque tenemos que crear un clima muy particular para que los niños puedan estar dispuestos a aprender. Y miren, por aquí estaba leyendo cuando Selva planteaba que los compañeros plantean cómo son las cuestiones situadas, porque es así, todos hacemos lo mismo, todos pensamos en nuestra realidad. Yo pienso que hay muchos maestros y maestras y profesores allí escuchándonos que tienen una realidad particular, y nosotros quisiéramos que la palabra les pudiera llegar con la particularidad que necesitan, pero sabemos que es imposible porque esto es un evento masivo. Pero dice por acá, la función primordial para la que se ha creado la escuela es para que los alumnos aprendan. No hay otra. Las condiciones que los profesores establecemos para que ello ocurra tienen que ver con cómo nos planteamos el proceso de enseñanza, cómo van a aprender los alumnos y cuáles son las condiciones previas de tipo relacional, anímico y espacial que van a favorecer el clima del aprendizaje, ¿verdad? Y eso tiene que ver con el entorno vulnerable del niño, pero también tiene que ver con el clima que puedo generar adentro de la escuela. ¿Cuál es mi responsabilidad ética de director para generar un clima propicio para los aprendizajes, ayudar a los compañeros? ¿Y cuál es mi responsabilidad ética de maestro para crearlo en el aula? ¿Será solo? ¿Será con mi compañero? Son decisiones que van a tomar cada uno de ustedes. Sabemos también que hay escuelas en entornos vulnerables que tienen grupos numerosos, que tienen en el entorno de 28 o 30 niños, no son muchas, pero las hay, y que a veces son niños que vienen con muchas ganas de conversar. Nosotros que somos maestros sabemos lo que es un niño con muchas ganas de conversar o de comunicarse con sus compañeros. Y bueno, pero allí está lo que decíamos con José, la dupla de trabajo, el poder decir, bueno, este grupo de 30 niños que volvieron con tantas ganas de conversar, yo solo como docente, tal vez no puedo hacerme cargo la primera semana, voy a tener que trabajar con el maestro de apoyo para que entre los dos podamos llevar adelante una actividad de enseñanza que requiere cierta concentración, que requiere cierta disposición, ¿verdad? Son esas decisiones situadas que son ineludibles a la escuela, que lo fueron siempre, compañeros, y a mí me gusta eso que ustedes dicen, que siempre hicimos estas cosas. Sí, pero está bueno a veces revisitar las cosas que siempre hicimos también, porque siempre le podemos encontrar una vueltita. Claro, no se trata de replicar modelos. Y hemos recorrido, gracias a Dios, con los compañeros, y hemos encontrado memorias maravillosamente bien hechas, descripciones fundadas muy completas, otras no tanto, pero lo que se trata acá es justamente de poder situar la enseñanza en función de nuestros niños y de nuestros docentes, sin replicar modelos. Por eso nos estamos invitando a que piense cada uno
con su colectivo a partir de lo que tienen. Esa es la realidad. Y en este modelo combinado, en realidad, por decirlo de alguna forma, se hace un poco más compleja tal vez para algunos la tarea, y para otros no, les va a resultar mucho más fácil, ¿no? Sí, aquí una maestra de escuela rural, una docente compañera, plantea, ¿no?, cuáles serían las estrategias cuando estamos solos en un contexto rural, ¿no? Yo creo que este otro tema que queríamos conversar un poquito y ponerlo sobre el tapete, viene de la mano no para dar respuestas, sino para dar insumos a conseguir estrategias para vincularse y para trabajar a la distancia, no solamente con los niños, sino con otros docentes. Y hoy decíamos, tomemos conciencia, compañeros, del trabajo que hicimos el año pasado, de las fases que tuvimos, y de qué cosas pudimos aprender en ese momento, en esas fases, cuando, por ejemplo, se dio el apagón el 13 de marzo y teníamos que sí o sí acudir a un contacto a través de lo virtual. Creo que esa instalación desde lo virtual llegó para quedarse, no jamás para sustituir a la presencialidad, porque sabemos que la presencialidad tiene una cantidad de imponderables que hacen al estar juntos, al mirarse, hasta al tocarse, aunque todavía no se pueda, pero es decir, la presencialidad tiene una cantidad de características que son innegables. Creo que también eso quedó claro el año pasado. ¿Sí? Nada puede sustituir la presencia, la intención, la voz, ¿sí?, la mirada, ¿sí?, la respiración del docente cuando estamos educando. Pero también pensemos que todo lo que hemos aprendido desde el punto de vista de la conexión a través de la distancia, también tiene que ser altamente redituable para pensar estrategias y acompañarnos, aunque estemos solos en una escuela rural como maestro y docente. Son estrategias que tenemos que crear. Por eso es que queríamos poner sobre el tapete el tema de esta educación combinada, educación híbrida, que todavía está por definirse cuál es el término más acotado, pero creo que conceptualmente todos entendemos de qué va este tema, ¿no? Y creo que hay un buen espacio de oportunidad, ¿verdad? Pero también hay un gran desafío, y creo que eso nos genera un poco de reparos, ¿verdad? Yo creo que es un año donde los colectivos docentes deberían animarse a zambullirse de pleno en la construcción, con las raíces de nuestra forma de hacer escuela, ¿verdad?, de nuestro magisterio, donde siempre hemos tenido formas originales de dar respuesta a los desafíos de la planificación, de abordar los contenidos y demás, a través de la interacción entre docentes, desde los mismos grupos de planificación. Bueno, hoy la tecnología quizás hace más viable eso, porque podemos tener distintos grupos profesionales donde interactuar y enriquecernos con el camino del otro, ¿verdad? Y creo que este año en particular tiene que construir, fermentar sobre todo lo que quedó sobre la mesa en el año anterior, en la apropiación para algunos de la primera vez de entornos virtuales, por ejemplo, de determinadas herramientas, y que es un buen año como para decantar un poco todo eso, quizás jerarquizar cuáles son más adecuados a los requerimientos que tenemos. A todo esto que hemos hablado hoy, creo que no tiene sentido volver a traerlo sobre la mesa, porque está activo en todos nosotros como docentes, ¿verdad? Pero sí poder decantar, bueno, cuál es el aula virtual que más se ajusta. Vamos a trabajar en un entorno de cría, bueno, y ahí también hacernos las mismas preguntas que nos hacíamos hoy con un foco más general, ¿verdad? ¿Cómo damos la bienvenida a todos? ¿Cómo es amigable para todos? La accesibilidad, y podríamos hacer todos una gran agenda de aspectos a trabajar. Creo que no se trata tanto de enumerarlos, sino de que desde el vamos, en estos primeros días, ingrese a la agenda de la escuela a pleno, ¿verdad? Que no quede por fuera una mirada compleja donde los espacios virtuales estén sobre la mesa en todos estos aspectos que dijimos, desde el encuentro con el otro, desde la promoción de la convivencia, la comunicación, porque no como una sumatoria, hago algunas cosas acá y le sumo un plus desde este espacio, sino que realmente logremos invitar esos espacios y quizás revisar, ir más a fondo, poder revisar nuestra concepción de tiempo y espacio que tuvo en el curso de la exposición de todos nosotros, ¿verdad? Hoy ya quizás no es solo el tiempo cronológico,
se quiebra y quizás habría que hablar de distintos tiempos, ¿verdad? Y ahí hay un espacio muy particular para que cada uno encuentre su lugar como docente, como alumno, y no con el corset de, por ejemplo, un turno escolar, sino cómo desbordarlo a su vez con respecto para poder dar respuesta a las demandas que tenemos, cómo desbordamos estos tiempos escolares, el aula, también ese espacio, es el aula que me tocó el salón que tenía el año pasado, el salón que tengo asignado, o lo puedo desbordar. En la propia infraestructura de la escuela, que es un poco lo que quedó planteado hace un rato, mirando con ojos de extranjero todos los espacios de la escuela o del entorno donde esa escuela está enclavada para ver si lo puedo desbordar y asegurar presencialidad, pero también tenemos una herramienta en los espacios virtuales, ¿verdad? Y espacios virtuales que deberían darse en simultáneo con la presencialidad, no solo por la emergencia de que no puede venir el grupo porque están cuarentenados o por cualquier otro evento que pueda surgir, sino como una forma natural de tránsito entre aspectos presenciales y trabajo en espacios virtuales. Y pienso que quizás ahí, por ejemplo, puede ser una clave para lo que decía Graciela, el microscopio. Bueno, a lo mejor desde la gestión de los grupos, algunos chiquilines pueden estar en un pequeño grupo interactuando con el microscopio, pero en un espacio virtual tengo también otra estación donde la misma temática está sobre la mesa y el microscopio es virtual, y quizás también van preparándose cognitivamente para poder leer en el microscopio real que tengo en la clase. Y ahí está el arte del docente de construir esas propuestas. Y ahí estás trabajando en una estrategia de taller. Cuando tú tomas un contenido y un grupito lo está trabajando con el microscopio, se está aproximando con el microscopio, otro grupito con una animación porque está viendo un video sobre el mismo contenido, que puede ser un proceso químico, que puede ser algo, me imagino, algo de biología, cuando otro grupito está leyendo un texto que tiene que ver con ese contenido, cuando otros están escuchando a alguien que está hablando también por un video sobre el mismo contenido, ahí estamos trabajando en una estrategia de taller donde se están aproximando a un concepto mediante un recorte del contenido, y cada uno después que haya interactuado en ese pequeño grupo, cuando se haga la puesta en común, van a tener para aportar a la construcción del concepto desde distintos lugares. El que trabajó con el microscopio, el que vio el video, el que escuchó, el que leyó, y entre todos se conforma una construcción conceptual. Y esto lo quise decir, interrumpí a José, porque Selva dijo que había una maestra rural que preguntaba qué hago yo con mi grupo. Y yo pensando, poniéndome en el lugar de la maestra, haciendo el ejercicio que más me gusta hacer, que es planificar actividades de enseñanza, pensaba que capaz que esa maestra tiene un niñito de 4 años, un niñito de segundo, otro de cuarto y otro de sexto. Entonces, la estrategia de taller es una estrategia muy adecuada para poder avanzar en la enseñanza de contenidos, siempre y cuando esa maestra, ese maestro, ese profesor, haya tenido previamente una lectura del programa en la que vea cómo se va desarrollando, cómo se va profundizando conceptualmente y qué aspectos de ese concepto se van tomando desde inicial hasta sexto. Entonces, voy a ponerme a enseñar previa lectura. Por eso el ejercicio de planificar la enseñanza requiere mucha lectura del programa y disciplinarmente de aquello que voy a enseñar. Creo que también deberíamos poner en agenda el gran desafío de la brecha digital, ¿verdad? Todos somos conscientes que muchos de nuestros alumnos, en muchos casos, se ensanchó la brecha por dificultades de acceso y demás. Creo que también en este año tenemos la oportunidad, no solo el docente va a poder revertir un fenómeno que es complejo, ¿verdad? Multicausal, que quizás tiene que ver con disponibilidad de equipos, conectividad, pero si habilita espacios híbridos, mientras transcurre la presencialidad, de pronto el niño que quedó muy desenganchado, muy desacoplado de los espacios que se le ofrecía a todos, puede transitarlos e ir conociéndolos en configuraciones con niños que sí desarrollaron habilidades específicas en ese sentido, o que les gusta, o que tienen habilidades especiales, y depende mucho del docente de poder habilitarlo, que transite por momentos de la jornada
por esos espacios, por esas plataformas, por que también pueda participar en un foro y quizás está unido con lo que decimos, por ejemplo, de darle la posibilidad de que se expresen, manifiesten en estos momentos de encuentro, o para abordar un contenido disciplinar, ¿verdad? Pero en el ámbito de la plataforma, cosa que si mañana no lo tenemos, quizás tenga que demandar ese espacio, quizás en el seno de su familia y demás, por lo menos lo resuelve. Y si no, la escuela le ofrece una alternativa dentro de los muros de la escuela, ¿verdad? Pero claro, eso es bastante desafiante como para nosotros como docentes, ¿verdad? Bueno, creo que hemos estado también poniendo sobre la mesa, cada uno de nosotros no ha podido, desde cada una de las intervenciones y el abordaje, separarnos en pensar en el enfoque didáctico. Ha estado todo este tiempo sobre la mesa y también queríamos ponerlo ahora, abordar y profundizar. Cada uno de los compañeros ha ido realizando distintas entradas sobre este enfoque didáctico, que claro, que también nos preocupa y nos ocupa, y lo estamos poniendo aquí como lo están poniendo ustedes en el chat. Ese enfoque didáctico que Graciela también ya dio algunos adelantos, y ella hablaba sobre la planificación. También puso sobre la mesa esa planificación, que vamos a continuar planificando como hemos planificado, pero sí, una planificación que ahora tiene otros componentes, que tiene otras dimensiones, como decían los compañeros. Una planificación en la que circulan otros aspectos y que son primordiales y que van a tener también en esa planificación. Por ejemplo, lo que hoy decía Graciela, el tiempo para el lavado de manos, el tiempo para el ingreso, el tiempo para los desplazamientos, también deben estar previstos en esa planificación, en el enfoque de esa propuesta. También estuvimos poniendo sobre la mesa la propuesta didáctica, que nos pareció interesante enmarcar esa propuesta didáctica en lo que Marta Soto habla de la clase escolar. Hemos estado nosotros ingresando a ese concepto de clase escolar y lo que ella llama la didáctica grupal. Creo que cada uno de nosotros ha ido nombrando, ha ido haciendo mención a esa didáctica grupal. ¿Y qué es esa didáctica grupal? Es lo que sucede allí en el aula, entre las personas, el docente, los alumnos, los distintos docentes, como decía también la compañera, las distintas duplas que se pueden realizar, como también los alumnos, y cada uno de ellos también circula allí en el aula la propuesta, ese currículum, esos contenidos que vamos a ir llevando, que también como José ponía un ejemplo claro, bueno, tal vez en esa planificación permitirnos pensar en trabajar con material concreto, como lo veníamos realizando, con los recursos que tenemos disponibles en la escuela, pero también habilitando en simultáneo otros recursos. Y esto tiene que ser parte de esa planificación que cada día se piensa, se prevé, en esa toma de decisiones que es planificar. Entonces, también queríamos poner sobre la mesa aquellos componentes de la planificación, el contenido, ese abordaje de los contenidos. Como que también ahora, Graciela lo decía, haciendo referencia a los compañeros de las escuelas rurales, pero también a los compañeros que tienen clases multigrados y también a esa generación de multigrado dentro de la propia escuela urbana que podemos realizar con esos quiebres de grupo. Entonces, pensar en ese contenido y para ese contenido pensar cuáles van a ser los objetivos, pero también queremos poner sobre la mesa las consignas. Y sabemos que ha sido objeto de análisis y de estudio en diferentes departamentos
a nivel de inspecciones departamentales, también a nivel de salas docentes. ¿Por qué nos pasó esto? Porque la consigna tuvimos que ponerla sobre la mesa en este tiempo, porque aquí la palabra y tal vez la no intervención, la no interacción, como dice Marta Soto, en el acto de enseñar, el no poder interactuar con la consigna, como hacíamos siempre nosotros, ¿verdad? Ante una consigna, leerla, explicarla, analizarla. Bueno, cuando nos fuimos a trabajar a la virtualidad, esa consigna tenía que ser lo suficientemente clara para poder, sí, generar ese aprendizaje y para que, primero que nada, pudiera ser entendida. Entonces, volvemos a poner sobre la mesa la consigna, pero desde una mirada un poco... Sí, cuando Rosana hace referencia a la consigna, que es una cuestión que nos preocupa mucho, cómo trabajamos con las consignas, cómo ayudamos a los niños a trabajar en el marco de consignas. Yo pensaba en un ejercicio que es muy reciente, que muchos de ustedes lo han vivido en estos días porque estamos en pruebas escritas de concurso. Cuando uno está haciendo una prueba escrita de concurso, tiene una consigna a la que tiene que responder, ¿verdad? Y como concursante, como escritor, como productor de ese texto, cada uno de nosotros lee esa consigna y remite a ella cuántas veces lo necesita. Capaz que lo que nosotros tenemos que empezar a pensar como maestros es que tenemos que poner al niño y ayudar a los niños a que tengan esa postura. Porque bien sabemos nosotros que si no nos remitimos a la consigna podemos estar fuera de tema, podemos no desarrollar uno de los puntos que tiene esa consigna que son importantes, perdemos la capacidad, no hacemos uso de la capacidad organizativa que requiere el abordar esa consigna como lo amerita un buen escrito. Entonces, todos esos son elementos que nosotros tenemos que atender cuando enseñamos a los niños a trabajar con consignas, que no es ni más ni menos que enseñar a leer, ¿verdad? Porque la consigna se lee, la consigna se piensa, la consigna se desmenuza, y todas esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta. Hacer el ejercicio de cómo me manejo yo como escritor adulto, como enunciador adulto, y con una consigna, nos permite pensar en cómo vamos a ayudar al niño a vincularse con esa consigna. Sí, sí. Y saben que tomando la bibliografía que escribió Selva, viene desde el arte, pero una bibliografía que creemos que aporta otra mirada a las consignas. El libro es El movimiento en la educación, el arte de las consignas, en la expresión corporal, la comunidad, la comunicación y otras disciplinas. Las autoras son Mariana Dubay y Débora Calma, y saben que hacen una propuesta muy interesante y aportan otra mirada sobre las consignas. Ella dice, la consigna es un puente entre el docente y el alumno, entre este tejido verbal y un lenguaje de movimiento que lo excede. Entonces, me pareció importante compartir estas otras miradas sobre la consigna. También hay algo que me resultó muy interesante, que también la definen a la consigna y usan una metáfora, que es la metáfora del fósforo. Ellas aquí dicen que la consigna es un fósforo que se lleva al aula y que ese fósforo enciende, genera movimiento, a nivel individual, a nivel grupal, y comienza a circular, a generarse algo que genera, que promueve esos aprendizajes de los alumnos. Me pareció muy gráfica esa metáfora de, ¿verdad?, cuando nosotros utilizamos justamente un fósforo y encendemos y qué se produce después. Entonces, la invitación también es a continuar pensando en la elaboración de esas consignas. Unas consignas que también ellas hablan de las consignas abiertas, de las consignas cerradas, de las consignas mixtas. Entonces, ser conscientes nosotros como docentes a la hora de planificar
planificar. ¿En qué tipo de consignas estamos proponiendo? Como dice Frugoni, Rosana, la consigna que tiene vallas y trampolines, Exacto, ¿verdad? exacto. Vallas que son un obstáculo a saltar para aproximarnos al objeto de conocimiento, y trampolines que nos empuja hacia ello. Ahora, me gustó lo del fósforo porque es más moderno que lo de Frugoni, que lo venimos leyendo hace muchos años. Sí, a mí me resultó muy interesante esta bibliografía, que también otro de los aspectos que dicen, una consigna y otra van generando un camino con su comienzo, desarrollo y desenlace. También me resultó muy interesante ese camino que va generando la consigna, que no es una sumatoria de consignas y no es un abordaje aislado que vamos realizando de contenido. Esto lo sabemos. Vivimos ahora en este momento, en este contexto y con todo lo que hemos venido hablando y conversando. Entonces, consignas que provoquen en el otro ese deseo, esa movilidad. Traemos también a colación lo que ya venimos trabajando respecto a la problematización, continuar con esas consignas problematizadoras, pero ser consciente. ¿Qué tipo de consigna estoy proponiendo? ¿Realmente habilita al otro? ¿Cuántas instancias planifico en el día donde estoy habilitando al alumno a pensar, a crear, a dudar, a preguntarse? También ellas ponen sobre la mesa la importancia de la pregunta en las consignas. Que hay diferentes tipos de consignas, pero que aquella consigna donde pregunta, donde se parte de una pregunta, y ahí vinieron a mi mente todas estas bibliografías que tenemos ya incorporadas en relación a la pregunta investigable, todo lo que hemos leído, ¿verdad?, de las distintas artes. Entonces, la pregunta para generar en el otro ese desafío, esa búsqueda, ese deseo de aprender. Consignas que lleven a la subjetividad, que pongan sobre la mesa la subjetividad. Y pensando en un abordaje un poco más amplio, yo creo que hay dos cosas que tenemos que tener claro. Es imposible que nosotros abordemos en un año el programa, y tal vez de 2 años, porque fue o año y medio, porque sabemos que hubo una priorización muy importante el año pasado, por cómo se dieron todas las cosas. Entonces, este año creo que lo fundamental es priorizar, mirar a largo plazo en función al programa, como si decía, 2 cosas, la disciplina y el programa. Yo diría el documento base, análisis curricular también, planificar esa enseñanza. Y me parece que hay 2 conceptos claves que tenemos que tener en cuenta, que son hablamos otro día con Celo, ¿verdad? La interdisciplinariedad y la integralidad, que también tiene que estar prestada desde el principio y cada vez que planifico una propuesta y que tenga conciencia. Pensar hasta dónde voy a ir y cómo voy a relacionar este contenido o concepto con otros conceptos de la misma u otra disciplina, buscando también la integralidad del saber. Yo sigo recibiendo los mensajes del chat, ya estamos como en un tiempo, valga la redundancia, de ir cerrando, porque es imposible que hablemos de todo, y tal vez no sea importante incluso que hablemos de todo, sino que simplemente que esto genere momentos para que cada uno de los maestros y los profesores tengan, vuelvo a decir, insumos más para reflexionar. Los compañeros maestros y profesores nos hacen llegar incluso algunas preocupaciones, por ejemplo, del tiempo para planificar, ¿sí? Por ejemplo, de cantidad de recursos que en este año han disminuido. Y también nos hacen llegar una cuestión de preguntar quiénes somos nosotros. Y está muy bien. Ustedes en la placa inicial recibieron, decía, inspección técnica. Y la inspección técnica es una institución, ¿verdad? Es una figura institucional existente en el seno del Consejo de Educación Inicial y Primaria, ¿sí? Es la autoridad técnica, es decir, ¿quiénes somos? Somos maestros, ¿sí? Maestros y maestras,
que hemos hecho una carrera habilitada por primaria, y que estamos en este lugar que es un lugar de enclave que hace que entre la determinación de la política educativa a partir de autoridades políticas, pase por nosotros una especie de filtro técnico para poder darle territorialidad a esa política educativa en territorio. En primer lugar, entonces, somos maestros, y son los compañeros inspectores generales, que digan, vamos a explicarle en qué departamentos andan ustedes en el territorio, porque es verdad, a veces uno piensa que por decir inspección técnica es ya sabida cuál es el rol y quiénes somos, y damos por descontado algo que no tiene por qué ser así. O sea que agradecemos también esta intervención, porque da lugar a que también reflexionemos cuál es el lugar que ocupamos y cuál es la responsabilidad que tenemos y cuál es el camino que hemos construido, que no es el único ni el mejor, es un camino, ¿verdad? Entonces, me encanta esto de decir quiénes somos casi al final, y me pongo en el lugar de quienes están preguntando, porque yo cuando era maestra de clase generalmente no sabía quiénes eran las personas que iban a las escuelas. Siempre preguntaba quién era el inspector departamental, y me di cuenta que había un inspector departamental ya cuando tenía como 14, 15 años de maestra. Bueno, yo soy Graciela Caballero, y soy inspectora general de la región 4. La región 4 comprende Montevideo Este, Montevideo Centro, Rocha, La Valleja, 33 y Maldonado. Y tengo que decir, porque me están mirando mis compañeros de los distintos departamentos, que así que cuando Ivonne habló de la interdisciplinaridad y la integralidad, si yo no hago referencia a que no se olviden de la secuencia, mis compañeros del territorio van a decir, a Graciela le pasa algo. Así que agrego eso como un detallecito nada más, para que vean. Y nuestro trabajo generalmente pasa por lo técnico. Nosotros colaboramos en lo organizativo, en lo administrativo, bueno, todo eso también, pero en lo técnico, por algo pertenecemos a una institución que se llama Inspección Técnica, ¿verdad? Ivonne Constantino, inspectora general región 2, que comprende Río Negro, Soriano, San José, Colonia, Canelones Costa y Canelones Centro. Yo soy Rosana Fuentes, inspectora general de la región número 1 hasta el 28 de febrero de este año, y la región está compuesta por los departamentos de Artigas, Salto, Paysandú, Flores, Canelones Oeste y Montevideo Este. José Barrios, región 3, integrada por Florida, Durazno, Tacuarembó, Rivera y Cerro Largo. Muy bien, y mi nombre es Selva Pérez, yo soy la inspectora técnica, y juntos conformamos este equipo que, como les decíamos, tenemos la difícil pero apasionada tarea de articular las políticas educativas con el territorio, y trabajamos todos en un grupo de profesionales que es la División de Educación Inicial y Primaria, conformada por todos los compañeros inspectores departamentales de las 23 jurisdicciones y los coordinadores y directores de departamentos. Coordinador de aprender, coordinación de aprender, tiempo extendido, tiempo completo, maestro comunitario, departamento de tecnología Ceibal, educación privada, educación rural. Espero no haberme olvidado de ninguno. Pero en realidad lo que nosotros, este conversatorio justamente creo que es algo innovador que hemos empezado este año. La mayoría de los docentes nos leen a través de las circulares que sacamos, en la que nosotros expresamos en la palabra escrita algunas de las ideas y orientaciones que entendemos por dónde tiene que ir nuestro pienso colectivo. Orientaciones que surgen después del recorrido del territorio, de conversar con los diferentes docentes, con los diferentes colectivos, con los directores, con los inspectores de zona, ¿sí? Con los inspectores nacionales, con los cuales también estuvimos reunidos para ver cuáles eran las señas de identidad de estas inspecciones nacionales. La Inspección Nacional de Educación Inicial nos hablaba de la impronta del juego y de la impronta de la transversalidad del lenguaje expresivo.
y artístico. La inspección de escuelas de práctica nos hablaba de lo importante que es desde el momento que los colectivos docentes empiecen a pensar este recibimiento, incluso de dejar huellas, de dejar huellas para poder comentarles a los estudiantes magisteriales cuando arriben a la práctica, y de pensar en esa interactividad que tiene que haber con el ambiente y especialmente la comunicación con la familia, para que las familias entiendan por dónde vamos y por dónde estamos pensando este año tan singular. La Inspección de Educación Artística indudablemente que ponía sobre el tapete el arte como conocimiento, el arte como lenguaje, el arte como expresión, el arte como ventana de oportunidad para la transdisciplinariedad. Y la Inspección Nacional de Educación Especial ponía sobre el tapete cuestiones específicas que son del área pero que nos transversalizan, como el desarrollo de la atención, el desarrollo de la memoria, el desarrollo perceptivo motriz, hablan ellos, y que nosotros decíamos qué importante es considerar todas estas cuestiones a la hora de enseñar el contenido que sea. No es nada fácil nuestra tarea, ¿verdad? No es nada fácil para ninguno de los que conformamos este gran equipo que significa educar en la escuela pública uruguaya. Lo tenemos muy claro. Y lo que queremos transmitirles a través de este conversatorio, primero que nada, este acercamiento, esta apertura, para que nos conozcamos y para que todos sepamos que estamos en un camino de construcción, pero de construcción colectiva y de participación, en la que sus opiniones, en la que sus sentires, sus pensares, nos importa mucho. ¿Por qué? Porque indudablemente que recursos desearíamos que hubieran más, ¿sí? Nosotros como inspección técnica podemos alertar, podemos advertir, podemos solicitar, podemos explicar, pero no somos los que tenemos la decisión de lo que significa la aplicación de recursos económicos en la educación. No tenemos ese rol. Tenemos el rol de articular con lo que hay y sí de declarar, de explicar lo que se necesita. Y es verdad que planificar lleva mucho tiempo. Vaya si a nosotros nos ha llevado pensar en esta conversación, y vaya si nos lleva tiempo pensar permanentemente en cómo nosotros transmitirles a ustedes la confianza, la seguridad, cómo nosotros transmitirles que por sobre todas las cosas nuestra guía tiene que ser el sentido común. El sentido común, la optimización de los tiempos, de los espacios, de los recursos, en clave de sentido común. Nadie puede pedir al otro algo que no tiene sentido, que se pierde lo común. Lo común, dice Philippe Mérier, es aquello irrenunciable. Por eso que alentamos a que la escuela pública uruguaya defienda lo común, que es aquello a lo cual no podemos renunciar. Por lo tanto, ¿qué decirles? Que somos conscientes muchas veces de la falta de tiempo. También nosotros lo tenemos, también nosotros tenemos esa falta de tiempo. Y no es para conformarnos, es para decir, somos conscientes, porque la casuística muchas veces nos quita del eje de poder planificar lo que quisiéramos planificar. Y a ustedes les pasa lo mismo y lo sabemos. ¿Es para conformarse? No. Es simplemente para ser conscientes de lo que nos pasa y seguir visualizando posibilidades y seguir explicando a quienes puedan tener la capacidad decisoria para generar el entendimiento y para generar esa articulación de intencionalidades entre lo político y lo técnico y lo político, porque en definitiva educar es un hecho político en su más amplio sentido de la palabra. Entonces, celebrar el encuentro para este año 2021, celebrar los aprendizajes, celebrar incluso hasta los dolores que hemos tenido. Yo siempre digo, cuando el dolor es justo, nos permite movernos, nos permite analizar por qué nos duele determinada situación, por qué nos aqueja determinada situación, y nos permite movernos para buscar una solución y para ir en busca de ayuda a los demás, a nuestros compañeros, para encontrar esa solución. Celebrar el encuentro, valorar el esfuerzo, por sobre todas las cosas. En algún chat decían, somos profesionales, necesitamos que se nos reconozcan. Sí, por supuesto. Permanentemente necesitamos que los maestros seamos reconocidos. Y para eso hay que mejorar los canales de comunicación con la familia, con la sociedad en su totalidad. Hay que generar debates sobre la educación, debates profundos, para poder generar esa conciencia de qué significa educar
¿Y quién educa más? ¿Y quién educa? ¿Y quién no educa? Yo a esta altura creo que todos educamos, algunos desde la profesionalidad, con la intención, porque nos hemos formado para eso, pero educan y enseñan y son referentes, ¿sí? Todos los que conforman la sociedad, con su acción, ¿sí? Con su ejemplo y su acción. Cultivar la confianza por sobre todas las cosas, cultivar la confianza entre nosotros, cultivar la confianza con cada uno de los que ocupamos diferentes roles, que si los ocupamos es porque hemos decidido ocuparlo, pero hemos decidido ocuparlo a través de una institución sumamente añorada y amada por todos los que es el concurso. Por lo tanto, celebrar que cada uno estamos en lugares distintos, con diferentes niveles de responsabilidad, para que se dé un justo equilibrio la dirección y lo que puede ser una autonomía, porque la autonomía del maestro en el aula, la autonomía del colectivo en el centro, la autonomía de la inspección departamental en su jurisdicción, la autonomía de la inspección general en su región, la autonomía de la inspección técnica, requiere por sobre todas las cosas el hacerse cargo de cada decisión que se toma. Y por sobre todas las cosas, ser consciente que con cada decisión nosotros estamos alimentando un objetivo común, el objetivo de que las escuelas públicas uruguayas realmente sean garantes de una calidad de educación y que convoquen a todos, a los hijos de los profesionales, a los hijos de los obreros, a los hijos de todos los componentes de la sociedad, porque en esa heterogeneidad de caminos es donde se construyen las mejores posibilidades para educar. ¿Dónde vive el tiempo? Bueno, nosotros íbamos a terminar este conversatorio compartiendo con ustedes una canción, porque hoy Graciela decía, ¿dónde vive el tiempo? Y el tiempo realmente dice que nos aqueja y nos preocupa, ¿no? El tiempo para planificar, el tiempo para enseñar, el tiempo para recibir, el tiempo para disfrutar, el tiempo para descansar, el tiempo para tener ocio, ¿sí? para ser ocioso, el tiempo para disfrutar, el tiempo para estar con las familias, el tiempo de los amores y de los sabores, y de lo lindo y de lo feo. ¿Dónde vive el tiempo? Y nosotros queríamos terminar este conversatorio compartiéndoles una canción, que es una canción infantil, de una argentina, de un grupo que se llama Dip Da Pra Penado, bastante difícil de decirlo al terminar tanta charla, pero no lo podemos compartir por una cuestión de registro de autoridad, digamos, de alguna manera, pero sí les sugerimos que busquen buenos recursos, que busquen muy buena música para generar mejores imágenes en los niños, y para eso les sugerimos incluso toda la música que se escucha concentrada en Radio Urrutia, que es de música latinoamericana exquisitamente seleccionada. Pero esa canción que les íbamos a compartir pregunta, los cantantes preguntan dónde vive el tiempo, hasta que descubren que el tiempo, el cronos, ¿verdad?, vive en un reloj, pero por sobre todas las cosas trascienden ese cronos diciendo, me he dado cuenta que el tiempo vive en un lugar, en el lugar que yo quiera que viva para poder soñar. Y eso me parece que es lo más importante. Y no es utópico, y no es pensar lejos del territorio. Si nosotros perdemos las ganas de soñar, de imaginar, de trascendernos lo que nos sucede, para poder construir otras imágenes que realmente produzcan el placer de educar y el placer de querer aprender, si perdemos eso, entonces seguramente no tendrá sentido de ser nuestro lugar en la escuela. Y desde ese lugar es que nosotros queremos estar siempre, para la escucha de todos, para el encuentro con todos, y tratando de alentar por sobre todas las cosas a esa forma de vivir, de poder trascender aquello que nos obnubila, aquello que nos quita brillo, y renovar la energía en compañía con todos. Un agradecimiento profundo al Departamento de Tecnología Ceibal y a la Red Global de Aprendizaje Ceibal por posibilitar este encuentro, este conversatorio que no es ni el único ni el mejor, y ojalá que sea uno de tantos que queremos establecer para que incluso circulen en este conversatorio diferentes actores desde diferentes lugares de responsabilidad y de decisión. Van a quedar grabados de disponibilidad, vamos a conectarlos
a la página de la Dirección General de Primaria, para que quienes no pudieran estar sincrónicamente lo puedan tener asincrónicamente. Y también queremos invitarlos que mañana y pasado vamos a tener reflexiones sobre lengua y reflexiones sobre matemática, para lo cual hemos convocado a todos los actores profesionales que vienen trabajando en estas áreas. Van a estar convocados PROLE, va a estar convocado Formación del Servicio, va a estar convocado CACEL, va a estar convocado la formación del CLAE, es decir, diferentes actores que de una manera u otra han ido produciendo, pensando la enseñanza de la lengua y de la matemática para eso, para tener más insumos, para tener más elementos para seguir reflexionando, que no son los únicos ni los acabados, pero siempre con la confianza de que todos tenemos para dar, todos tenemos para aprender, y que lo más importante es que podamos encontrarnos con el otro, con ese otro, para compartir opiniones desde un lugar de máxima humildad y de ganas de aprender, porque la educación pública, estamos convencidos que se lo merece, y nuestros niños y nuestras niñas son nuestro eje central. Muchas gracias por estar, y nos volvemos a encontrar entonces mañana a la hora 10.